En la historia hay amores que no solo fueron amores, fueron alianzas, conspiraciones, guerras, y que, de algún modo, cambiaron el rumbo del mundo. Uno de ellos es el encuentro entre Julio César y Cleopatra VII. Él, el hombre más poderoso de Roma, un general que había vencido a todos sus enemigos. Ella, una reina joven, exiliada, luchando por recuperar su trono en un Egipto decadente, pero todavía rico y fascinante. Su historia tiene de todo: intriga, guerra, ambición, seducción y tragedia. Hoy vamos a recorrerla desde el principio. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la ciudad más brillante de su tiempo. Imagina sus calles, anchas, pavimentadas, llenas de columnas de mármol, con mercados repletos de especias, perfumes y papiros. El faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo, iluminaba el puerto. Y en el centro, el museo y la biblioteca, donde se reunían sabios de todo el Mediterráneo. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la ciudad más brillante de su tiempo. Pero debajo de ese esplendor, Egipto estaba en crisis. Los Ptolomeos, descendientes de un general de Alejandro Magno, gobernaban como faraones, pero dependían cada vez más de Roma. Cuando Cleopatra hereda el trono junto a su hermano Ptolomeo XIII, el reino estaba endeudado, dividido, lleno de intrigas en palacio. Y sin embargo, Cleopatra no era una reina cualquiera. Era culta, políglota, capaz de hablar con mercaderes en su idioma, con embajadores en griego e incluso con el pueblo en egipcio, algo que ninguno de sus antecesores había hecho en generaciones. No era solo una figura decorativa, quería gobernar de verdad. Mientras tanto, Roma vivía su propia tormenta. Julio César había conquistado la Galia tras 10 años de campañas brutales. Se había enfrentado al Senado y a Pompeyo en una guerra civil que dividió la República. En el 48 a.C., tras la victoria en Farsalia, Pompeyo huyó a Egipto. Allí, los consejeros de Ptolomeo XIII lo asesinaron, creyendo que así ganarían el favor de César. Pero se equivocaron. Cuando le presentaron la cabeza de Pompeyo, César lloró, no porque amara a su enemigo, sino porque odiaba la traición. Decidió quedarse en Alejandría, oficialmente para arbitrar la disputa entre Cleopatra y su hermano. Pero en realidad, César veía algo más. Egipto era el granero del Mediterráneo, un reino rico, capaz de alimentar a Roma en tiempos de hambre. La joven reina necesitaba ver a César en persona. No podía presentarse ante él en público, porque sus enemigos la controlarían. Así que urdió un plan audaz. Cuenta Plutarco que Cleopatra fue introducida en el palacio oculta dentro de una alfombra enrollada. Otros cronistas hablan que, en vez de una alfombra, Cleopatra fue introducida dentro de un saco de lino. Lo cierto es que, cuando esa tela se desplegó, apareció Cleopatra ante los ojos del dictador romano. 21 años, inteligente, decidida, con un magnetismo que no estaba en su rostro, sino en su mirada y en su voz. César, con 52 años, la escuchó hablar inmóvil, sin poder decir ninguna palabra, pues al ver a la faraona egipcia, quedó fascinado ante su figura. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que la historia nunca olvidaría.
La alianza entre Cleopatra y César no fue una simple unión amorosa, fue un terremoto político. Apenas la noticia se esparció por Alejandría, la ciudad estalló en una guerra civil. El Palacio Real, símbolo de la grandeza tolemaica, se convirtió en una fortaleza sitiada. Los pasillos de mármol, antaño perfumados con incienso y adornados con mosaicos brillantes, se llenaron de humo, de gritos y del choque del hierro contra el hierro. César, con solo unos pocos miles de hombres, se vio atrapado en una ciudad hostil, rodeado por el ejército de Ptolomeo XIII, que contaba con una fuerza muy superior. Roma parecía poderosa en el campo abierto, pero en las estrechas calles de Alejandría, los legionarios sufrían emboscadas, escasez de agua y la presión constante de un enemigo decidido a expulsarlos. Fue durante aquellos días de fuego y caos que ocurrió una de las tragedias más recordadas. Un incendio, iniciado en los muelles durante los combates, se propagó hasta los depósitos de papiros y pergaminos. Muchos historiadores creen que allí comenzó la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, aquel santuario del conocimiento humano. Miles de volúmenes, obras de filosofía, ciencia, poesía y matemáticas que habían viajado desde Grecia, Mesopotamia, India e incluso de más allá, se perdieron entre las llamas. El humo que se elevaba hacia el cielo no era solo de madera y papiro, era la memoria del mundo que se consumía. Las aguas del Nilo se tiñeron de rojo, cuerpos flotaban junto a barcos en llamas, y en medio de esa guerra urbana, César se mantenía firme, luchando no solo por Cleopatra, sino por el control estratégico de Egipto, el granero del Mediterráneo. La guerra terminó con la llegada de refuerzos romanos. La balanza se inclinó. En la batalla final, Ptolomeo XIII intentó huir en barco, pero su nave volcó en el río y murió ahogado, atrapado en las corrientes del Nilo. Con él desaparecía el último obstáculo inmediato al poder de Cleopatra. Cleopatra triunfó. Recuperaba el trono, con su hermano menor, Ptolomeo XIV, como rey nominal. Pero todos sabían la verdad. Egipto estaba bajo el mando absoluto de Cleopatra VII, y detrás de ella, la sombra de Julio César. Tras la victoria, César no partió de inmediato. Permaneció en Egipto varios meses, y durante ese tiempo, Roma y Alejandría vivieron una extraña fusión de mundos. Imagina a César, el hombre que había pasado años en la Galia, comiendo pan duro en los campamentos, ahora rodeado de perfumes, banquetes y palacios bañados en oro. Egipto ofrecía un espectáculo de lujo que ningún romano podía igualar. Y Cleopatra supo usar ese esplendor para consolidar la alianza. Juntos emprendieron un viaje legendario por el Nilo, un desfile de poder y majestuosidad. La barcaza real avanzaba lentamente entre templos milenarios, adornada con velas púrpura, maderas talladas y columnas doradas. Músicos tocaban arpas y flautas, sacerdotes realizaban ceremonias en honor a los dioses, y la corte contemplaba a la pareja como si fueran divinidades. Para el pueblo, César comenzó a parecerse a un faraón, y no era una ilusión. Cleopatra lo presentaba así, como protector, como compañero, como parte de la realeza egipcia. Este viaje no era solo placer, era política en movimiento. Cleopatra mostraba a César la riqueza agrícola del Valle del Nilo, las ciudades sagradas de Tebas y Heliópolis, y las pirámides que ya tenían más de 2000 años de antigüedad. Era como si ella le ofreciera la eternidad de Egipto, a cambio de que él le ofreciera la fuerza implacable de Roma. Y de esa unión, más simbólica que romántica, nació un niño, Cesarión. Su existencia era una bomba política.
Para Cleopatra era la esperanza de fundar una nueva dinastía que uniera las coronas del Nilo y del Tíber. Para César, un hijo legítimo o no, era un desafío directo al Senado romano, que temía cualquier intento de establecer una monarquía. En el año 46 a.C., Cleopatra decidió dar un paso audaz: viajar a Roma. Su llegada fue un acontecimiento sin precedentes. Se instaló en una villa lujosa a orillas del Tíber, rodeada de su corte egipcia. Los romanos nunca habían visto nada parecido. Esclavos vestidos con lino blanco, sirvientes que hablaban en lenguas extranjeras, joyas de oro y lapislázuli que brillaban con los rayos del sol, perfumes de flores del Nilo que impregnaban el aire. Roma, acostumbrada a la sobriedad y a la austeridad, miraba con asombro y con escándalo aquel despliegue de exotismo. Algunos lo veían como fascinante, otros como una amenaza a las virtudes tradicionales. Pero lo más sorprendente no era su riqueza, sino la relación con César. El dictador no la ocultaba, al contrario, la mostraba con orgullo. Incluso ordenó levantar una estatua dorada de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, la diosa madre de su linaje. Con ese gesto, vinculaba a Cleopatra a su propia divinidad familiar, como si ella misma fuera parte de la Roma eterna. El Senado murmuraba con miedo. ¿Y si César soñaba con ser rey? ¿Y si pretendía que Cleopatra se convirtiera en reina de Roma? ¿Y si su hijo, Cesarión, era la semilla de una nueva dinastía que enterraría para siempre la República? La tensión crecía. Roma ya había aceptado muchas cosas de César: su dictadura, su control militar, su desprecio por las leyes. Pero lo que no podía aceptar era una corona, y mucho menos una reina extranjera al lado del dictador. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César entró en el Senado confiado, como si nada pudiera tocarlo. Había sobrevivido a guerras, a emboscadas, a la traición de Pompeyo. Pero lo que no esperaba era la puñalada de aquellos a quienes consideraba sus aliados. Más de 60 senadores participaron en la conspiración, entre ellos Bruto, su hijo adoptivo. Cuando César vio su rostro entre los atacantes, cuentan que apenas susurró: ¿Tú también, Bruto? Un instante después, el dictador cayó al suelo, atravesado por 23 puñaladas. El Senado, manchado de sangre, no celebró una victoria. Había cometido un asesinato que cambiaría la historia. Cleopatra estaba en Roma cuando el crimen ocurrió. En su villa, rodeada de sirvientes, escuchó la noticia y comprendió que todo estaba perdido. Sin César, carecía de protección. El Senado la odiaba, el pueblo la despreciaba y su hijo era visto como una amenaza. No lo dudó. Huyó de inmediato con Cesarión de regreso a Egipto. Ese día, en los idus de marzo, no solo murió Julio César, también se hundió el sueño de Cleopatra de unir las coronas de Roma y Egipto. El futuro se cerró con sangre en el mármol del Senado. El Senado murmuraba con miedo. ¿Y si César soñaba con ser rey? ¿Y si pretendía que Cleopatra se convirtiera en reina de Roma? ¿Y si su hijo, Cesarión, era la semilla de una nueva dinastía que enterraría para siempre la República? La tensión crecía. Roma ya había aceptado muchas cosas de César: su dictadura, su control militar, su desprecio por las leyes. Pero lo que no podía aceptar era una corona, y mucho menos una reina extranjera al lado del dictador. Aunque su relación terminó en tragedia, el eco de César y Cleopatra fue inmenso. Para Egipto significó un respiro. Cleopatra mantuvo el trono durante 2 décadas más, desafiando a Roma con astucia y diplomacia. Su reinado fue el último destello de una civilización milenaria antes de caer bajo el poder romano. Para Roma, la unión con Cleopatra
fue una chispa de miedo. El Senado entendió que ningún hombre debía acumular tanto poder, y sin embargo, paradójicamente, tras la muerte de César, la República cayó en manos de un nuevo César. Octavio, el futuro Augusto, primer emperador. Y para la historia, su encuentro se convirtió en mito. Cleopatra y César quedaron como símbolos del choque entre dos mundos: la Roma de la disciplina militar y la ambición política, y el Egipto del misterio, de los dioses y de los ritos ancestrales. Su historia sigue viva, porque no fue un simple romance. Fue una batalla de inteligencias, de poderes, de sueños imperiales. Y aunque terminó en tragedia, el eco de esa unión aún resuena en el arte, en la literatura y en la memoria de la humanidad. ¿Era Cleopatra la mujer más hermosa de su tiempo? Los bustos y monedas la muestran con rasgos marcados, una nariz prominente, un mentón fuerte. No era la belleza idealizada de Hollywood. Y sin embargo, todos los cronistas coinciden. Su verdadero atractivo estaba en su voz, en su inteligencia y en su capacidad de seducción intelectual. Sus banquetes en Alejandría eran legendarios. Se servían manjares traídos desde todo el Mediterráneo: higos, dátiles, vino especiado, carnes asadas con hierbas, acompañados de música, poesía y espectáculos. Para los romanos, aquello era símbolo de decadencia, de un lujo peligroso que amenazaba con corromper su austeridad republicana. La estatua dorada que César erigió en su honor en Roma fue vista como una provocación, un insulto a la tradición. Ninguna otra reina extranjera había tenido un monumento en la capital. Y el destino de Cesarión fue la prueba final de la fragilidad del sueño de Cleopatra. Tras la derrota de su madre frente a Octavio, el joven heredero fue ejecutado. «Sobra un César», dijo Octavio. Con esas palabras, selló el final de la dinastía tolemaica y el comienzo del Imperio Romano. La relación entre Julio César y Cleopatra fue mucho más que un amor prohibido. Fue un choque de imperios, una alianza que puso al mundo antiguo en vilo. Él, el conquistador que cambió Roma. Ella, la última faraona, que luchó con inteligencia y ambición para mantener con vida a Egipto. Su unión escandalizó a su tiempo y aún hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de ellos. Porque Roma y Egipto no se encontraron solo en la guerra, ni en los palacios, ni en el comercio, sino en la alcoba de Cleopatra. De ese encuentro nació una de las leyendas más fascinantes de toda la historia humana.